Hola, ¿qué tal? Les estamos dando la cordial bienvenida a una nueva emisión de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, en el que abordamos diferentes temáticas alrededor de nuestros programas y servicios institucionales, todos ellos enfocados para empresarios y comerciantes de nuestra jurisdicción, Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. El día de hoy, esta invitación especial es a que conozcan un poquito más acerca de la Unidad de Comercio Internacional o del programa o de los programas de internacionalización que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur. Para ello, hoy tengo dos invitados muy especiales. La primera de ellas, comencemos por las damas, es Elizabeth Arcila López. Ella es la coordinadora de Comercio Internacional de la Cámara y le damos la bienvenida. Y con ella nos acompaña también a un gran líder, un director ejecutivo de una institución que ha sido aliada de la Cámara de Comercio Aburrasur por años, como lo es AmCham Antioquia y Caldas, y para ello nos acompaña su director ejecutivo, Carlos Quijano Llano. Me quedé un poquito ahí porque es que iba a leer su otro nombre, pero usted me dijo, ese nombre no me lo dé porque así me regañaba mi papá. Tal cual, era así, Carlos Andrés. Era así, pero lo voy a decir. Carlos Alfonso Quijano Llano es el nombre de nuestro invitado de hoy. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Andrés. Un placer de estar acá con ustedes aquí en la Cámara de Comercio Aburrasur. Hoy es un día especial porque vamos a hablar de todo lo que integra este componente de internacionalización de la Cámara de Comercio Aburrasur, pero antes de tocar el componente de internacionalización, yo quiero saber que Carlos nos cuente qué es AmCham, qué es una cámara binacional. Carlos Andrés, AmCham es el acrónimo de la American Chamber. La American Chamber existe en el mundo desde 1894, cuando se funda la primera AmCham en París, en Francia. Posteriormente, ya a comienzos del siglo XX, 1917 a 1919, aparecen ya de manera casi muy simultánea en ese par de años Brasil, México, Chile y Argentina. Posteriormente, ya en 1975, este año justamente Bogotá está cumpliendo en Colombia, AmCham Colombia, 70 años. ¿Es la primera? Sí, señor, en 1955. Posteriormente ya arranca Cali, porque ustedes recordarán que en Cali se asentaron las compañías multinacionales. Posteriormente Cartagena. Cali tiene 64, 65 años. Cartagena alrededor de 45 años. Luego seguimos nosotros, que este año, el mes siguiente, en junio, cumplimos 38. Y por último, Barranquilla, que es la más joven, que tiene 25 años, cumplió el año pasado, o sea, 26 años. O sea que no es una sola cámara que agrupa todo el país, pues en este caso está concentrada, por decir, en Bogotá, sino que hay sedes en diferentes ciudades del país. Así es, Carlos Andrés, hay seccionales fuera de Bogotá, en Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Muy bien. ¿Y qué hace AmCham? La Cámara, fundamentalmente, cuando se funda, y muchas de estas cámaras binacionales, como bien lo dices, el propósito fundamental es promover comercio e inversión bilateral. En nuestro caso, Colombia, Estados Unidos, pero está en México, está en Europa, en Asia, en fin, China, Rusia. Hay 115 países donde tiene presencia AmCham en 135 ciudades del mundo, porque hay países como Colombia, que son países conformados con muchas ciudades con presencias importantes como China, México, etcétera, donde hay más de una cámara. Bueno, ya vamos a profundizar un poquito más de AmCham para que me cuente cuántas empresas están, bueno, todo el cuento, porque con Elizabeth yo sí quiero abordar el tema de por qué hoy escogimos AmCham en este diálogo alrededor del tema de internacionalización. Claro que sí. Bueno, primero contar que la Unidad de Comercio Internacional busca promover la internacionalización de las unidades productivas de la jurisdicción que representamos, pero particularmente en el año 2017 pasamos de dar asesorías, información y capacitaciones a ofrecer a los comerciantes programas más, digamos, íntegros, ¿ya? Y en ese trabajo justamente identificamos unos aliados que para nosotros son muy valiosos, en ese caso AmCham. Entonces queremos contar justamente en este programa acerca de los programas de internacionalización que nacieron de la mano de aliados como la Cámara de Comercio
colomboamericana. O sea que con lo que nos describes, Elisa, hay un antes y un después. Correcto. En el tema de comercio internacional en la Cámara. ¿Cómo era antes? O sea, ¿nos concentrábamos simplemente en qué? ¿Capacitaciones? Claro que sí. Bueno, digamos que si hablamos del antes, la Unidad de Comercio Internacional recibió de parte de lo que anteriormente se llamaba como ProExport, que hoy es ProColombia, nació acá en la Cámara de Comercio de Aburrasur el primer CEICI, o Centro de Información. Entonces, digamos que todos nuestros esfuerzos estaban enfocados en dar asesoría. Con ello pues me refiero a información sobre temas regulatorios, posiciones arancelarias y bueno, diferentes temas que hay alrededor de comercio internacional, capacitar a los empresarios, o sea, seminarios, talleres y asesorías más personalizadas, digamos que en temas un poco más básicos como planes de internacionalización. ¿Ya? Cuando hablamos de un después, entonces empezamos a integrar a nuestra oferta institucional programas, primero con foco en mercados. En ese caso, digamos que nació con la Cámara Colomboamericana el potencial para atender el mercado de Estados Unidos y Puerto Rico. Y en ese trabajo lo que hacemos es articular esfuerzos, ¿cierto? Es decir, no ofrecer charlas desarticuladas, sino una preparación, un acompañamiento y la cercanía, el acercamiento al mercado. ¿Ya? Eso es como lo que integran los programas, como les digo, pues digamos que como un servicio mucho más íntegro y de una validación más rápida para las empresas que hacen parte de estos programas. Elisa, me imagino que AmCham es porque Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales aliados de Colombia, comercialmente hablando. Correcto, pues digamos que justamente cuando las empresas realizan estas investigación de mercados, Estados Unidos siempre se perfila como uno de los principales, ¿cierto? Primero porque en realidad tenemos un acuerdo internacional importante que nos ayuda a llegar a esos mercados porque nuestros productos son valorados por el mercado norteamericano, pero además porque desde el tema institucional hay un respaldo para poder llegar como con más tranquilidad y más seguridad a atender a este tipo de mercados más especializados y más exigentes. Muy bien, así nos ve Estados Unidos, Carlos, o sea, como un potencial económico también para ellos, donde ellos pueden hacer inversión, donde los colombianos pueden generar también como esa sinergia con este país. Sí, Carlos Andrés, Estados Unidos es un país que realmente es una composición de 50 países, porque cualquier estado pues es de un PIB y un tamaño de economía supremamente grande. Se dice, por ejemplo, que Texas es equivalente al tamaño de Canadá en términos de PIB, en términos de economía. Entonces, como Elisa bien lo decía, es un mercado que genera oportunidades, tiene varias características, uno la facilidad de llegada también, porque mientras que uno llega a un puerto de Miami, por ejemplo, de la Florida, en 3 a 4 días, para llegar de forma más rápida a China, no llegas asumiendo una línea, una ruta directa, etcétera, etcétera, pues un mínimo 28, 30 días. La cultura, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente sí hay oportunidades y es donde también con ese tamaño, pues por supuesto, es bien importante. Bueno, entendamos un poquito la dinámica de AmCham, porque entonces uno pensaría que, digamos que hay una matriz de AmCham en una ciudad capital, por decir algo, Bogotá, que traería todo ese relacionamiento de Estados Unidos con el mercado colombiano, pero si hay seccionales en diferentes departamentos y ciudades, pues eso implica que entonces cada seccional tiene la responsabilidad de proyectar el trabajo de su región, por decirlo así. ¿Cómo funciona AmCham? Buen punto, Carlos Andrés. Eso, como bien lo visualizas, es claramente importante definir que las AmCham trabajamos las 5 AmCham bajo unos objetivos comunes y articulamos programas y actividades en conjunto, pero cada una, independientemente,
tiene unas actividades, unos programas, como en este caso con la Cámara de Comercio de Aburrasur. Bueno, hablemos específicamente de ese programa, o cuál es el primer programa, Elisa, con el que tuvimos ese primer acercamiento con AmCham. Claro que sí, pues digamos que el trabajo con AmCham podríamos decir que es desde antes, ¿cierto? En temas de formación, capacitación, como mencionábamos hace un ratico. Pero ya el programa, digamos que nos unió mucho más, fue el programa Exportas, que es el programa de fortalecimiento de las capacidades de internacionalización de las empresas de la Aburrasur. Es decir, que es un programa que estaba enfocado en empresas que ya tenían experiencia exportadora. Muy bien. Y me imagino que la relación, Carlos, no es solamente con la Cámara de Comercio de Aburrasur, porque si están en Antioquia, pues hay un montón de cámaras, pues un montón no, son 5 cámaras de comercio. Me imagino que la mayoría, si no son todas, tienen relación con AmCham hoy. ¿Cómo funciona AmCham? ¿Cuántas personas la integran? ¿Cómo es ese acompañamiento que AmCham le hace específicamente a las cámaras de comercio y que digamos que son las canalizadoras con el trabajo empresarial? Claro, Carlos Andrés, nosotros, digamos, nuestro aliado más importante de las cámaras aquí en Antioquia es la Cámara de Comercio de Aburrasur. Trabajamos también con la Cámara de Comercio de Medellín y con la Cámara de Comercio de Oriente. Hemos tenido algunos temas, apoyos, acompañamientos, fundamentalmente con la Cámara de Comercio de Urabá, pero digamos que estas 3 son las más importantes, y la más importante de las 3 es la Cámara de Comercio de Aburrasur. Bueno, ¿y ese trabajo cómo se concentra? Es decir, ustedes tienen un pool de colaboradores que acompañan las cámaras en temas específicos, asesorías, o trabajan de la mano para estructurar programas acorde a las necesidades de la región. La verdad sí, tratamos de trabajar. Nosotros tenemos un departamento del Trade Center que denominamos que es ese departamento donde tratamos de acompañar, el departamento que lidera misiones, estudios, investigaciones, consultas específicas, porque somos parte, nosotros como AmCham somos parte del Consultorio de Comercio Exterior, en conjunto con la Cámara de Comercio de Aburrasur, y de ahí veníamos teniendo ese relacionamiento y con diferentes temas, pero es allí donde estructuramos eso, y la verdad sí es muy somos muy flexibles y tratando de hacerlo muy a la medida, y no tiene que ser, digamos, absolutamente cuadriculado, sino que año a año le hacemos cambios, y coordinadamente con Elisa definimos cómo incorporamos diferentes elementos que van a redundar en beneficio para las empresas que se vinculan. Muy bien, Carlos. Elisa, antes de profundizar un poquito en Exportas, que es uno de los programas que tenemos con AmCham, ¿cómo ha sido la dinámica importadora y exportadora de la Aburrasur históricamente? O sea, ¿ha sido buena? ¿Tenemos un buen potencial de empresas exportadoras e importadoras? ¿Cuáles son las que más demandan esos servicios de la Cámara en cuanto a asesoría y acompañamiento? Claro que sí. Bueno, pues vale la pena mencionar que el Aburrasur es una región muy industrial. Por lo cual tenemos pues un potencial desde todo el tema de manufactura, y 3 sectores bastante pues como especiales, que es todo el tema de agroindustria, todo pues alimentos para humanos y también para animales, productos pues procesados, hablamos de textil y confección, químicos, metalmecánica. Y particularmente nuestra región también ha empezado a tener un potencial desde todo el tema de exportación de servicios profesionales. Aclarando eso, entonces nosotros tenemos un poco más de 500 empresas exportadoras, y en temas de importaciones más o menos unas 940 empresas importadoras. Entonces, cuando tú mencionas, digamos, cómo es esa dinámica de comercio internacional en el Aburrasur, yo diría que es bastante fuerte y también estable, ¿cierto? O sea, digamos que en términos, pues, como a nivel país, nosotros nos hemos visto afectados por varias situaciones, decisiones políticas, bueno, que terminan afectando el tema de comercio internacional, pero particularmente nuestra región, ¿cierto?, que no es tan dependiente de productos frescos, por ejemplo, sino más de productos con una transformación, con un valor agregado, ha permitido realmente que inclusive cuando a nivel nacional
hay digamos, un decrecimiento en temas de exportaciones. Muy por el contrario, nosotros hemos tenido una fortaleza allí y hemos crecido en exportaciones. Muy bien. Y en el tema de importaciones, la dinámica en temas de importaciones, entonces, finalmente, como somos empresas más manufactureras, pues también dependemos mucho de las importaciones, porque definitivamente vamos a necesitar insumos, materias primas que son importadas. Ahora, el hecho de que también tengamos una buena cantidad de empresas exportadoras nos ayuda a compensar un poco esa balanza de comercio internacional. Muy bien. Carlos, ¿cómo es ese relacionamiento de las empresas con el mercado de Estados Unidos? Es decir, ¿ustedes logran llevar las empresas y acercarlas a un mercado, a un producto, a un servicio específico? ¿Es ese trabajo que realmente tienen ustedes? ¿Cómo es ese acercamiento? Pues de alguna manera tratamos de que las empresas antes, porque muchas empresas, y digamos que en nuestra experiencia, y yo trabajé pues antes en comercio internacional, y digamos estuve en el campo, y de las cosas más importantes que yo veía era tratar de entender el mercado, conocer los competidores, conocer los precios, conocer las tendencias. Entonces, los invitamos mucho a que ellos, antes de definir esa oferta, tengan una propuesta de valor, pero esa propuesta de valor tiene que estar basada en lo que hay allá en el mercado. Claro. Entonces, que traten de identificar como hablábamos anteriormente, el mercado es tan grande, entonces que visualicen un solo estado y ahí hagan un piloto. Entonces, por decir Texas, de alguna manera que por tema región geográfica, pues también sea conveniente la llegada, digamos, en términos de eficiencia como tal. Entonces, si les decimos, venga, arranquen. La asistencia a ferias es muy importante, les ayudamos a prospectar, les pasamos listas de prospectos, los acompañamos a ferias, les hacemos citas, agendas, etcétera, etcétera. ¿Cuál estado es el estado que más, digamos, relacionamiento tiene en este caso con Antioquia, de acuerdo con la experiencia y los años que llevas ahí en AmCham? Yo diría que hay dos estados muy claves que son pues para nosotros, digamos, la Florida, porque por el idioma, la cultura, pues se facilita mucho. Y el estado de Texas. Yo diría que Florida y Texas son unos estados muy importantes para Antioquia y para Colombia como tal. Muy bien. Estamos en este especial de Estrategia TV, un especial de la Cámara de Comercio Aburrasur, donde tenemos la posibilidad de profundizar alrededor de diferentes temas. Hoy estamos tocando el tema de internacionalización y después de este pequeño break vamos a continuar hablando no solamente del tema de internacionalización, sino de cómo AmCham se ha convertido en un aliado para la Cámara de Comercio Aburrasur. Y continuamos hablando de internacionalización en el Aburrasur y vamos a entrar un poquito a más profundidad de los programas que hoy lidera la Cámara de Comercio Aburrasur. Pero yo quiero, antes de entrar contigo, Elisa, yo quiero preguntarle a Carlos, ¿cómo fue esa llegada a la Cámara de Comercio? Es decir, usted llegó, primero cuéntenos cuánto tiempo lleva en AmCham. ¿Cuánto tiempo llevan en AmCham? Carlos Andrés, en 1 de marzo cumplí 10 años. 10 años en AmCham. Sí, bueno, señor. Cuando usted llegó... 10 años como director ejecutivo. Estuve previamente 9 años en la Junta Directiva. O sea que ya la Cámara tenía relacionamiento con AmCham antes de que llegara Carlos. Correcto. Sí, señor. Perfecto. O sea que tú eres la que más tiene ese dato histórico de cómo fue la llegada de AmCham a la Cámara de Comercio Aburrasur. Llegaste y necesito que alguien me ayude aquí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues en realidad, como lo compartíamos, pues el trabajo con AmCham, como con la institución, viene de hace muchos años, ¿cierto? Pues digamos que siempre ha sido una institución que ha trabajado por la internacionalización de las empresas y por ese acercamiento al mercado de Estados Unidos. Entonces, principalmente en capacitaciones, relacionamiento con posibles clientes en el exterior, pues AmCham siempre ha sido pues como dispuesto a apoyarnos como con esa labor. Ahora,
más o menos en el año 2017, que fue donde comenzó como toda esta iniciativa, y esa iniciativa también obedece a esa experiencia que hemos tenido con los empresarios, a empezar a comprender que ellos ya necesitaban un acompañamiento más personalizado, que los entendiéramos mejor en sus necesidades, sobre todo al público exportador, porque si bien nosotros teníamos una oferta interesante, realmente eran temas muy enfocados en la operación, algo que realmente las empresas que ya tienen experiencia exportadora pues no lo necesitaban tanto. Ellos buscan más un tema de cómo llegar a otros mercados, cómo prepararse mejor o cómo llegar de la mano de alguien, de una institución conocedora de ese mercado. Entonces, ya conociendo como nuestro público, lo que nosotros hicimos fue tocarle la puerta a AmCham. Entonces recuerdo mucho que nos fuimos un poco pues como aventureros. José es el jefe de servicios empresariales, y yo en su momento le pedimos una cita a Carlos, ves que queremos hablar contigo, y pues en realidad siempre veíamos a la cámara AmCham muy estructurada, que hasta teníamos temor de que sí de pronto tuvieran esa flexibilidad, pero digamos que pues quedamos gratamente sorprendidos porque Carlos inmediatamente nos entendió cuál era como nuestro propósito. Le dijimos: Carlos, queremos hacer un programa así, 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 y de hecho queremos que tú hagas parte de ese equipo que acompaña a las empresas, porque siempre hemos valorado demasiado el conocimiento que él en particular tiene del mercado, y también desde su experiencia profesional, que no es solamente AmCham, sino también desde el comercio internacional. Carlos conoce mucho. Entonces, digamos que nos arriesgamos a hacerle la propuesta, y Carlos, y queremos que en una etapa tú estés ahí con los empresarios, casi como una especie de mentoría, ¿cierto? Y Carlos aceptó. No se hizo rogar. No, para nada. No se hizo rogar. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Carlos, de acompañar a los empresarios que llegan a la Aburrasur? Muy interesante, Carlos Andrés. La verdad, ya sea con el programa Exportes, que fue con el que iniciamos, o posteriormente con el programa Precios, año a año, desde el 2018, la verdad, cada programa yo personalmente me lo disfruto. Además que en ese espacio que menciona Elizabeth, de ese acompañamiento, esas asesorías, la verdad me gusta muchísimo, porque es adentrarnos un poco en el universo de cada empresa y entender su propuesta de valor, su experiencia que está haciendo, productos, competitividad, etcétera, productividad. Entonces la verdad es bien interesante, y para mí ha sido bien enriquecedor. ¿Cuáles han sido esos dolores más comunes que se han identificado en los empresarios cuando llegan a tocar las puertas de AmCham, por ejemplo, a través de la cámara? Muy buen punto, Carlos Andrés. Tal vez, como te lo decía anteriormente, es que muchas empresas, no todas, pero muchas, tienen mucho interés, mucho deseo y mucho apetito por vender, pero no quieren acercarse al mercado y entender ese mercado, como decíamos anteriormente. O sea, entonces, todo no es plata, es primero ir, conocer, es como cuando estás en ese tema de relación afectiva, de conozca primero a la persona antes de proponerle matrimonio, sí, más o menos así. Muy buena analogía, y lo mismo cuando vas a hacer un viaje. Igual, si uno no planea ese viaje, claro, pues hombre, uno no le va a sacar tanto provecho, le va a rendir tanto el tiempo, no va a dejar sitios sin conocer. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Y los empresarios, ¿les ha tocado de pronto recibir empresarios que digan: es que me puse a exportar y yo no sabía, y ya metí las patas y llego aquí a ver si ustedes me vuelven a enrutar? ¿Les ha pasado? Digamos que no recuerdo, pero digamos que sí hay empresas que ya han hecho algunos ejercicios, algunos pilotos. Obviamente que, por supuesto, en Exportas no, ya son empresas que ya tienen una cierta madurez de ingreso a mercados. En Precios sí puede pasar ese caso, pero digamos que son
pilotos que las empresas van haciendo, lo cual es válido, ¿cierto? Lo importante no es uno ponerse a hacer un piloto con una empresa como Walmart, por ejemplo, claro, porque puede ser pues muy contraproducente. Así es. Pero puede pasar. Bueno, Carlos menciona obviamente 2 programas, pero vamos a entrarnos un poquito más en el programa de Exportas. Cuéntanos un poquito al detalle cómo está estructurado hoy el programa Exportas, Elisa. Claro que sí. Bueno, el programa Exportas es para un público que ya tiene experiencia exportadora, empresas que ya tienen un poco más madura esa operación, y lo que buscamos con el programa es en una primera etapa formarlos desde el modelo de negocio. O sea, cómo llegar, dónde llegar a Estados Unidos desde el tema regulatorio, tributario, ¿cierto? Eso es como lo primero. Lo segundo es todo el tema de canales y formatos de distribución, también quién es ese aliado con el que yo voy a llegar, dónde debo de poner mis productos, ¿cierto? Y por último hay un tema de, como lo mencionaba Carlos, de propuesta de valor. O sea, no es la misma propuesta que yo le puedo dar a un mercado como Estados Unidos, a un mercado de pronto más de Sudamérica o el Caribe, ¿cierto? Cambia un poco cómo nosotros queremos atender a ese mercado. Entonces eso es como, hablando pues como de temáticas, es el contenido que nosotros le ofrecemos a los empresarios con unos aliados de alto nivel, empresas que están constituidas en Estados Unidos y conocen muy bien como las, digamos, los detalles de ese mercado. Y de ahí, digamos que nuestros programas funcionan como en una especie de embudo. Tratamos de llegarle a la mayor cantidad de empresas que deseen llegar a este mercado y que inclusive desde la primera etapa empiecen a validar si sí tienen o no oportunidad para llegar a este mercado. Luego hacemos una selección y pasan una cantidad de empresas a una segunda etapa, que entonces ahí es donde, como les mencionábamos ahorita, nos acompaña Carlos con su equipo, ¿cierto? Con el Trade Center de AmCham, claramente liderada por él. Entonces, en ese espacio lo que buscamos es que ellos aterricen y definan bien su propuesta de valor, o sea, cómo usted va a llegar a Estados Unidos, qué es lo que usted le va a ofrecer a ese mercado. Y a partir de allí empezamos a aterrizarlos. Digamos que con mucho respeto, pero sí es muy importante esta palabra de aterrizarlos, es decirles, venga, usted todavía le falta afinar acá, usted primero debería de hacer esto, ¿cierto? Y como que los vamos llevando para que finalmente ellos ya llegan a una etapa en la que se organiza una agenda comercial. Pero antes de esa agenda comercial, nosotros les entregamos una lista de potenciales clientes, contactos, para que se les facilite esa llegada al mercado. Entonces, así está compuesto el programa como tal, y es lo que hoy venimos realizando desde el 2017. Carlos, como Cámara de Comercio es aliado en Colombia, ustedes me imagino que también tienen aliados en Estados Unidos para poder tener ese contacto, ese relacionamiento. ¿Cuál es el principal aliado en Estados Unidos para AmCham? Bueno, nosotros tenemos desde ese punto de vista 3 aliados muy importantes. El primero es la Embajada Americana y con su unidad, digámoslo, o su sección comercial, que nos ayudan. Ellos tienen esa sección comercial, es equivalente como al ProColombia de los Estados Unidos, y ellos lo que están ayudando es a exportar a las empresas americanas, pero digamos que nos apoyan en diferentes temas. De otro lado está la US Chamber of Commerce, que la US Chamber of Commerce, basada en Washington, que es una institución de más de 3 millones de afiliados, agrupa todas las AmChams de América Latina y el Caribe, que somos 25 AmChams. Y hay otros aliados que venimos construyendo, que son las oficinas de desarrollo económico de los estados, donde están interesados, digamos, en promover ese comercio y esa inversión en cada uno de esos estados. Entonces, cada estado, tiene una oficina de desarrollo económico, y con ellos realizamos también algunos acercamientos para esos temas. O sea que la Cámara, digamos, a través del programa identifica a los empresarios, se les hace la afinación de los detalles a cada empresario, y de ahí empiezan ustedes ese contacto a través de esas 3 instituciones, por decirlo así, para poder llegar al mercado de Estados Unidos estas empresas. Y otras, esas instituciones que mencionan,
personas y a su vez también otras instituciones y o personas que nos pueden ayudar en ese acompañamiento. Carlos, en ese acompañamiento, ¿cuál es la principal, experiencia que has tenido? Que tú digas, yo creo que fue genial lograr con esta empresa esto, o si no es puntualmente con una empresa, ¿qué situación de pronto recuerdas que fue así que haya marcado durante todos estos años tu experiencia en ese relacionamiento con los Estados Unidos y Colombia? A ver, Carlos Andrés, estás abusando de mi memoria. Pero algo que tú digas, no, es que yo creo que de pronto este era un caso particular, difícil, porque me imagino que dentro de esa experticia se encuentran empresas que, digamos, que insisten, pero que no llegan al mercado, o eso no suele pasar. Sí. No, claro que sí pasa. No, eso es de insistir, persistir y nunca desistir. Exacto. Eso, con un primer acercamiento no vas a lograr entrar a un mercado, ¿cierto? Lo que tratamos es direccionar que a través del acompañamiento nuestro conjunto, pues hombre, se acorte esa curva de aprendizaje y que contenga los elementos que debe ser. Pero no tengo en este momento, Carlos Andrés, que me venga a la memoria un caso, no sé si de pronto Elizabeth lo tenga. Si quieres te puedo apoyar ahí. Me encanta el caso y no sé si se pueda permitir cualquiera mencionar la empresa. Sí, claro que sí. Frutos y semillas. Sí. Hay una cosa que a mí siempre me ha encantado, pues como desde el acompañamiento, y es una frase que Carlos siempre dice: no somos el comité de aplausos. Y yo creo que eso ayuda mucho porque uno muchas veces está lleno de muchas ilusiones, pero necesita que le digan la verdad. Que te digan la verdad. ¿Cierto? Entonces, el caso con Frutos y Semillas es que ellos son persistentes. Entonces, ellos estuvieron en unas primeras versiones del programa en el que claramente se les decía, no, no tiene oportunidad por esto, tiene que seguir trabajando en esto. Y ellos siguieron haciendo su labor y hoy ya están vendiendo en Amazon. Y hace poquito llegan de la rueda de negocios que se organizó con AmCham en Bogotá, en el que también ya tienen unos prospectos de clientes bastante interesantes. Entonces, digamos que ese caso para nosotros es muy grato, pues saber que una empresa igual no se desilusionó, se desmotivó porque se le dijo, digamos, la verdad, sino que muy por el contrario se le sirvió fue para mejorar, estructurar, identificar bien con qué productos realmente podía llegar a ese mercado y desarrolló productos para ese mercado. Entonces, ese caso me parece chévere comentar. Carlos, a propósito de ese caso, ¿cuáles son esas exigencias más visibles para llegar al mercado norteamericano? Pues en el caso específico que menciona Eli, que es un muy buen ejemplo, ahí está toda la normativa de FDA, que es el departamento, del FDA, que es el Departamento de Alimentos y Medicamentos, y requiere unas certificaciones. Entonces ahí dentro de los programas hemos incluido unos programas de capacitación y certificación en diferentes temas que contempla la FDA. Hay productos específicos que hoy no están permitidos entrar por internacionalización a los Estados Unidos. De pronto, productos o servicios que tú digas, es muy difícil, si usted es de este sector, señor empresario, ni le insista porque casi que es imposible llegar. A ver, Carlos Andrés, yo creo que sí hay sectores de alguna manera, como decía Elizabeth previamente, el tema de agroalimentos es muy importante y que es una fortaleza de nuestra región. Yo creo que tiene altas probabilidades. En metalmecánica, hombre, uno no puede descartar, y es lo que decía Eli, es tratar de ver cómo validar. Y una de las preguntas, por ejemplo, que nosotros hacemos, y que Eli me ha acompañado en muchas sesiones, es: dentro de su producto determinado que usted piensa exportar, ¿qué porcentaje de componente importado tiene? Entonces, si usted tiene un producto que tiene entre un 70 y un 80, por decir cualquier cifra, de componente importado, pues va a ser muy difícil usted lograr. Además que, primero, no le va a dar normas de origen, y que nosotros tenemos, como mencionaba también Elizabeth previamente, que es una fortaleza del mercado americano. Tenemos ese TLC que fue firmado pues en el 2012 y que ahora se cumplió la semana pasada los 15 años del TLC.
entonces no tiene normas de origen, tiene un componente importado alto, pues va a ser bien difícil lograr entrar. Ahí es más bien tratar de determinar e irse hacia otro producto que probablemente sí tenga unas posibilidades de acceso al mercado. Bueno, hay otro de los programas que es ya como para los novatos o para los que están aspirando en algún momento irse para el mercado de los Estados Unidos, y es Precias. ¿Cómo surge Precias en este como componente para la Unidad de Comercio Internacional? Claro que sí. Voy a como retomar algunas de las observaciones que ha hecho Carlos, y es que justamente en ese ejercicio de acompañar a las empresas exportadoras, pues empezamos a identificar cuáles eran esos pasos que ellos deberían de hacer primero para poder llegar al mercado, ¿cierto? Entonces hay un tema de alistamiento. O sea, no porque quieras llegar, ya tengas experiencia en exportar, no sé, a Ecuador, a Perú, ya necesariamente vas a tener las capacidades ni la preparación para llegar al mercado internacional. Entonces, digamos que de ahí empezó como a estructurarse, o nació como tal la necesidad de un programa que atendiera primero a esas empresas. Digamos que en principio que no tengan experiencia exportadora, ¿cierto? Es decir, cualquier empresa, que además es el grueso, ¿cierto?, de empresas que no exportan, pueden estar en este programa. Pero también pueden participar empresas que quieran llegar a un mercado desconocido. En este caso, Estados Unidos, hemos tenido empresas que ya exportan a otros mercados, pero que Estados Unidos le tienen más, llamémoslo, respeto, ¿cierto? O sea, primero tengo que prepararme mejor para atender un mercado más grande, más exigente, ¿cierto? Entonces, este programa tiene, digamos que una estructura similar a la de Exportas, pero unos alcances diferentes. Entonces, digamos que la primera etapa de formación, lo que buscamos es definir la estrategia de internacionalización. O sea, cuando una empresa se va a internacionalizar, tiene que hacer una cantidad de adecuaciones al interior de la empresa, ¿cierto? Desde tema organizacional, ¿cierto? Que ellos deben ser conscientes de eso. O sea, si van a llegar, necesitan un departamento de comercio exterior, necesitan tener un presupuesto para hacer unas inversiones. Entonces, todo eso, digamos que se maneja desde la temática de estrategia de internacionalización. Hay digamos, un taller enfocado en la operación, ya teniendo presente que no tienen experiencia exportadora. Entonces, ¿cómo es esa operación? ¿Cómo se exporta? Ahí lo tenemos claramente con el enfoque hacia Estados Unidos. O sea, dentro de la operación, Estados Unidos que exige, y es lo que nosotros compartimos. Y ya digamos que por último, todo el tema de cultura y oportunidades. O sea, cómo es la cultura estadounidense, qué necesita, qué productos podrían tener oportunidad. Entonces, ese es como todo el contenido que ofrecemos en esa primera etapa. Luego pasamos a una etapa ya de acompañamiento, y en ese acompañamiento es donde volvemos a hacer lo mismo a un nivel diferente, ¿cierto? Porque son empresas que no tienen la experiencia, pero entonces venga, deberías de ir a una feria, deberías de hacer una investigación de mercados primero, ¿cierto? Y además, ¿cuál va a ser su estrategia? Ya no la propuesta para ese mercado, sino su estrategia en su empresa. Y por último, ya ahí teniendo presente que estas empresas no han estado expuestas de alguna manera a una venta internacional, lo que buscamos es que esa última etapa sea un acercamiento al mercado, o sea, una exploración en el marco de una feria, que ya lo hemos hecho, lo hicimos con el sector náutico, de hecho, y fuimos a una feria en Miami, o una misión receptiva, que ya ahí pues el esfuerzo, el desplazamiento, que de pronto no estén tan preparados y les cierren las puertas no sea algo tan duro, ¿cierto? Aquí hay un tema de una misión receptiva que justamente acabamos de pasar de ella, que se realizó en Bogotá la semana pasada. Entonces, eso es lo que buscamos: prepárese y haga la validación con una misión receptiva, unos compradores que vienen, o realice una misión exploratoria, conozca el mercado y después entienda muy bien cuál va a ser el producto con el que usted va a llegar. Muy bien. Así funciona Precias. Conozcamos una de estas experiencias alrededor del componente de Precias de la Aburrasur.
Euromuebles se ha consolidado como una empresa que transforma espacios, que cautiva, que llena de armonía todos los espacios que queremos habitar, sea para hogares o para instituciones y comercios. Soy Paula Andrea Montoya, gerente de la empresa Euromuebles SAS. Estamos ubicados en Sabaneta, llevamos 36 años en el mercado. El valor agregado de Euromuebles es la personalización de sus productos, la calidad de cada uno de ellos, el vínculo con el cual se crea cada uno de esos espacios para cumplir los sueños de muchos de nuestros clientes. Para mí la cámara se ha convertido en ese socio de crecimiento que sin duda me ha permitido mirar otras alternativas para seguir con nuestro propósito. En la cámara no solamente se dictan conferencias o charlas de un solo día, sino que también entienden las necesidades de los empresarios. Entonces, en este programa que estamos acompañados por la Cámara, que se llama Precias, ha sido realmente un acercamiento a mirar otras posibilidades que quizás para nosotros se hacían muy lejanas. Hemos tenido el acercamiento con otros empresarios que tienen más experiencia y que nos han servido de ruta y de guía para enfocarnos más en ese camino a la internacionalización. Uno con esto se siente acompañado, se siente por lo menos que tiene una ruta. Hay alguien ahí tocando la puerta y diciendo, acá hay otras alternativas y otras posibilidades, vení que acá te acompañamos. Ha sido muy retador también para Euromuebles porque nos ha hecho resignificarnos, repensarnos, evaluar alternativas de crecimiento, que quizás si uno va solo pues lo puede hacer, pero sentirse acompañado le hace uno el camino más fácil. Mi recomendación es no dejar de creer en la empresa. Tener planeación, hay que tener ganas, entusiasmo, creer en su propósito y sin duda pues dejarse como ayudar y recibir mentorías de otros lados. Bueno, y entramos a la última parte de este programa de internacionalización que hoy ustedes están conociendo más a fondo y quiero seguir con Carlos Quijano de AmCham tocando el tema de las ruedas de negocios. Digamos que en todo el proceso de acompañamiento de la internacionalización, uno de los elementos más importantes son las ruedas de negocios, pero hay ruedas de negocios aquí y allá. ¿Qué tan fácil es hacer ruedas de negocios, Carlos? Carlos Andrés, realmente el poder acercar a una empresa colombiana y sentarlo frente a un posible comprador americano es un ejercicio muy valioso. Detrás de eso hay mucho trabajo y llevar una persona o un grupo de empresas a Estados Unidos, como lo hemos hecho ya con la Cámara de Comercio Aburrasur, pues hombre, es un ejercicio que requiere planificación, requiere inversión, logística, y es bien difícil. Entonces digamos que hay un ejercicio intermedio que puede ser menos costoso, entre comillas, porque de todas maneras en el caso nuestro de AmCham, este es el segundo año, como lo mencionó Elizabeth anteriormente, hemos hecho la rueda de negocios con compradores de Estados Unidos, que esto es una especie de macro rueda, que esto para AmCham es un esfuerzo muy grande. Claro. Por supuesto, porque es traer 100 empresas, 100 compradores de Estados Unidos que previamente se les dice, mire, hay unas empresas colombianas que están interesadas, queremos llevarlos a Colombia. Y es así como este año completamos pues, la segunda rueda. El ejercicio del año pasado fue muy interesante y este año, en el marco de los 70 años de AmCham, pues se hizo este segundo experimento. Esta mañana, ahora hablábamos previamente Elizabeth y yo, sobre el resultado y la verdad las empresas quedaron muy contentas porque pudieron tener incluso más reuniones de las que se tenían programadas. Entonces, en esta rueda, en el caso específico esta de la semana pasada, tuvimos no solamente empresas por el lado de Aburrasur, sino también por la Alcaldía de Medellín. A través de la Secretaría de Desarrollo logramos también llevar un número de empresas importantes. Entonces Antioquia, la delegación de Antioquia fue la delegación más importante para esta rueda de negocios.
Entonces, muy satisfactorio porque de verdad que el poder tener unas reuniones con empresas americanas en Bogotá, pues también además de que la logística, el costo, etcétera, la facilidad de uno sentirse en casa y poder tener unas, qué sé yo, 6, 8 citas con empresas americanas o más, pues es bien importante. Carlos, no te he preguntado un tema importante que yo creo que tú más que nadie de pronto lo has vivido, y es el tema del idioma. ¿Cómo están preparados los empresarios para ese tema? ¿Realmente sí están preparados? ¿Y todavía les falta? Porque además me imagino que en un diálogo no es lo mismo el día a día a un tema técnico, como muchas veces les toca abordarlo en diálogos alrededor de esas ruedas de negocios que se generan. Nosotros dentro de los programas tenemos la fase cultura de negocios, y en esa fase cultura de negocios enfatizamos mucho no solo en el comportamiento, sino también tratar de fortalecer el idioma. Nos falta mucho. Realmente, a pesar de que el país es recursivo y se hace entender a como de lugar, pero Carlos Andrés, nos hace falta. Difícil. Sí, y es así como nosotros venimos trabajando. Ya el año pasado realizamos la tercera Feria Bilingüe. Es un programa que hacemos en conjunto con la Cámara, con el Centro Colombo Americano. Yo hago parte de la Junta Directiva y el director del Colombo Americano hace parte, es invitado a nuestra Junta Directiva. Y hemos realizado ya 3 versiones. Este año debemos hacer la 4ª versión, donde en ese interés de promover ese bilingüismo tratamos de acercar a las empresas que tienen vacantes con talento, que requieren talento bilingüe, porque es difícil buscar ese talento, y a su vez esa persona que está desempleada o que quiere mejorar. Entonces tratamos de hacer ese acercamiento, y es decir, el año pasado en la última feria tuvimos más de casi 800 asistentes. Asisten empresas, digamos, de BPOs, empresas que están en el tema de desarrollo de tecnología, hoteles, centros de servicio compartido. Entonces debemos, nosotros y como Cámara sentimos que es una responsabilidad nuestra trabajar por el bilingüismo de ciudad, y la alcaldía, al igual que las agencias de empleo, la misma agencia de empleo de la alcaldía, como Confama y Confenalco, nos acompañan en estos programas. O sea que sí es la principal barrera de todas maneras para el tema de internacionalización. No es suficiente con tener producto calificado, que sea posible exportarlo, que la empresa esté estructurada, que tenga el músculo financiero, sino que el idioma obviamente es uno de los temas más importantes. Por supuesto, indiscutiblemente. Y el idioma aunado también a tratar de ser muy sensato en que esa es otra cultura, que el americano también es una persona disciplinada, que cuando le hacen la oferta y le preguntan, oiga, yo necesito 20 contenedores mensuales, y no podemos decir el paisa que decíamos recursivo, yo se los consigo. No, porque es que para quedar bien solamente hay una oportunidad. Así es. Pero la barrera más importante sí es el idioma. O sea que eso que menciona Carlos también sucede con las empresas en el Aburrasur. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de bilingüismo en el Aburrasur, Elisa? De acuerdo con el análisis que ha ido haciendo la Unidad de Comercio Internacional. Claro, Carlos, considero que también no solamente con Estados Unidos. La Cámara ha venido trabajando en sectores promisorios como es el sector de astilleros, y de hecho tuvimos una visita de una empresa holandesa que tiene pues el interés de identificar potenciales proveedores para la construcción de una fragata, y en las visitas que estuvimos definitivamente empresas grandes fueron visitadas, inclusive en las empresas grandes encontramos esa barrera. Entonces sí creo que no solamente para llegar a Estados Unidos, sino hablando del comercio internacional, es algo que tenemos que ir superando y tenemos que ir mejorando como región. Muy bien, ya estamos llegando al final de este programa, pero yo no puedo cerrar sin contar algo, y es que don Carlos Quijano está en su etapa de cierre en Anchana, Antioquia, Caldas,
Y obviamente nosotros no nos podemos ir sin hacerle un homenaje a Carlos, obviamente desde la Unidad de Comercio Internacional, porque finalmente ha sido una persona que desde lo personal le ha aportado muchísimo a estos programas que hoy lidera la Cámara. No por cualquier cosa hoy te escogimos dentro de obviamente otras cámaras binacionales y otros aliados para que hoy estuvieras aquí, y es porque, Carlos, de corazón, en nombre de la Cámara de Comercio, hoy queremos rendirte un homenaje y agradecerte que durante estos 10 años en Anshan ha sido la mano derecha de la internacionalización en el Aburrasur. Pues, Carlos Andrés, agradezco muy especialmente esa generosidad para mí, y yo se lo he reiterado pues en los diferentes momentos a la doctora Lilian en su momento, y más reciente a la doctora María Luisa, a Helber, a José Velázquez, a Eli. La verdad, para mí ha sido un placer y un privilegio trabajar con un aliado como ustedes. O sea, pues es como se dice coloquialmente, esas relaciones donde no hay ni un sí ni un no en las parejas. La verdad fue impresionante desde el año 2018 esta relación, y nos entendimos de manera perfecta. Pues que eso pues suena como no muy creíble, pero es totalmente cierto. La verdad fue una relación espectacular, ha sido, y espero que continúe, porque de verdad yo creo que trabajamos de una manera muy armónica. Carlos, ¿cuál es el principal legado que le dejas a Anshan después de 10 años de trabajo? Carlos Andrés, yo diría que una cámara muy consolidada, con muy buen posicionamiento, con los diferentes actores, un relacionamiento con actores locales, los diferentes estamentos, alcaldía, gobernación, los otros actores que se involucran allí en nuestro día a día, las cámaras, la ASI, Ruta N, universidades. Entonces hemos logrado construir un relacionamiento muy importante. Financieramente la Cámara también queda con unos números muy importantes, unas reservas bien interesantes, unos excedentes que la Cámara no había tenido pues en los últimos años. A su vez también el número de empresas afiliadas. Entonces, no, la verdad yo quedo muy satisfecho. Por supuesto que la Cámara puede seguir creciendo, pero ha sido una labor que hemos realizado a conciencia, con todo el compromiso y con toda la pasión. Carlos, no puedo despedir sin preguntarte cómo quisieras que recordaran a Carlos Quijano después de su salida de Anshan. Pues yo diría como lo que soy, una persona íntegra, comprometida y responsable. Elisa, indudablemente también ese mensaje para Carlos hoy, digamos, de alguna manera, esa despedida formal ante las cámaras por el apoyo que nos ha brindado en el Aburrasur. Claro que sí, no, creo que se lo he mencionado en varias ocasiones, muy agradecidos, digamos que como les compartí ahorita, parte de ese acercamiento, haber encontrado como a una persona tan dispuesta a aportarle a las empresas de nuestra región, pero además que superamos de alguna manera como ese, digámoslo, esa imagen que de pronto reflejabas de ser tan estructurado, que de pronto uno piensa es muy rígido, y en realidad fuiste tan flexible que logramos construir, digamos, unos programas muy valiosos para las empresas que hoy ya nos reconocen por los programas en el Aburrasur, buscan estar en ellos, y además los mismos empresarios, ¿cierto?, por el voz a voz, comentan sobre los programas y son apetecidos. Entonces, muchas gracias, porque fue un regalo para nosotros también esa colaboración que nos diste, y no solamente en AmCham, sino en Aburrasur dejas también, digamos que, una semilla bastante importante para la internacionalización. Muchas gracias, Carlos. Elisa, para mí fue un privilegio, de verdad, y un placer trabajar de esa manera tan agradable con ustedes y contigo especialmente. Mil y mil gracias. Carlos, ¿qué mensaje para los empresarios que hoy quieren internacionalizarse, para los que hoy están internacionalizando, de un experto y de un líder en este tema como lo es Carlos Quijano? Pues yo diría, Carlos Andrés, que esto es una labor permanente, diaria, en busca de esa competitividad, y que digamos, y que de las frases que yo utilizaba mucho y que Elisa es testigo,
es cada vez tratar de, digamos, de focalizarse un poco más, hacer un zoom en mercados, en productos, en competencia, porque es que es fundamental poder, como decías, el conocer su cliente, es el día a día, eso es un imperativo. Muy bien, gracias Carlos. Elisa, un mensaje ya de cierre, invitando a los empresarios a que se acerquen a la Cámara de Comercio Aburrasur y a su unidad de comercio internacional. Por supuesto, una invitación muy especial a todos los empresarios, emprendedores. También es un mensaje importante para ellos, que no sientan que tienen que estar ya formalizados para hacer uso de los servicios que tiene la Unidad de Comercio Internacional. Hay emprendimientos que nacen con vocación exportadora, así que no tienen que ser grandes para estar pensando en la internacionalización. Acá desde la Unidad de Comercio Internacional les ayudamos a identificar esas oportunidades, esos mercados a los que pueden llegar, estructurar sus procesos, conocer todo el tema regulatorio y de costos, con un acompañamiento personalizado, cercano, y bueno, cuenten con nosotros en cada una de las etapas de madurez en su proceso de internacionalización. Carlos Andrés, yo te robo ahí 30 segundos. Sí. Definitivamente las empresas tienen que buscar aliados como la Cámara de Comercio Aburrasur, como AmCham, como ProColombia, y aprovechar esos recursos, los tienen que aprovechar. Entonces, de verdad que es la invitación final mía. Así es, no son unas ruedas sueltas y están de la mano de instituciones como AmCham y de la Cámara de Comercio Aburrasur. A Carlos Quijano, mil gracias, gracias infinitas. A Elizabeth, gracias por acompañarnos, y a ustedes también, gracias por conectarse con nosotros en este nuevo espacio de Estrategia TV, y donde nos encontraremos en una nueva emisión con otro componente, con otro programa o con otros servicios de la Cámara de Comercio Aburrasur. Hasta pronto.